Martina pude llegar, ¿viste? Después de tantos años que quiero llegar y que cada vez que quiero llegar pasa algo. Hace 10 años la culpa fue de él también, de que no pude llegar porque me mandó a cortar la ruta entre Tucumán y Catamarca. Esa asamblea, ¿te acordás que hicimos en la Plaza de San José? Y bueno, ya no pudimos llegar. Y siempre pasa algo, el asunto que nunca llego a Famatina. Y Famatina, digamos, está en mi corazón, creo, de toda la defensa de la vida y del agua en todo el mundo. Y para mí es un honor estar con ustedes, que son los maestros, ¿no? De todas maneras, ¿sirve? Sí, está bien. Ahí está bien. Lo que siento es de que sería bueno que nosotros pudiéramos socializar información que nos pueda servir argumentativamente, ¿no? Para saber qué es lo que pasa con la explotación del litio. El problema no consiste en lo que representa el litio, que por supuesto en gran medida es una mentira, y ahora se los voy a explicar, sino en los impactos ambientales que tiene el método de explotación, que no es el único, que hay otros, pero que obviamente las empresas no lo toman. Y esto se debe a una cuestión sencillamente económica. El costo de producir una tonelada de carbonato de litio es aproximadamente $1.450 y lo están vendiendo a $73.000. O sea, es más rentable que el narcotráfico, ¿verdad? Ganan más que el cartel de Medellín o el de Sinaloa. Y ellos jamás invertirían un centavo más de costo para que esta práctica sea sustentable. Entonces, para producir 2 gramos de carbonato de litio, ellos utilizan 2.000 litros de agua en salmuera, el agua de los salares, y 1.000 litros de agua dulce que toman de los arroyos próximos. Ustedes verán y observen, no hay ninguna minería de agua, no hay ninguna clase de explotación económica que utilice tanta agua en proporción a la producción del bien, ¿no? Sus insumos son gratuitos, que son el agua, por la que no pagan. Catamarca procuró cobrarles y la empresa le dijo que no, y como tienen más poder que el Estado, que no. Y Jujuy no cobra y Salta ni siquiera lo considera. Entonces no pagan un centavo por el agua y tampoco pagan por el sol. Cuando esto se inició en 1997, había climatólogos que decían de que podía ser beneficioso para la puna la evaporación de estas ingentes cantidades de agua porque podía generar un incremento en las precipitaciones. Pero eso en los hechos no se dio por algo sencillo. En la puna los vientos son cotidianos. Son tan cotidianos que cuando yo fui maestro en Minas Pirquita, nosotros no necesitábamos mirar el reloj para saber que eran las 3 de la tarde cuando comenzaba a correr el viento. Esos vientos se llevan toda esa humedad fuera de la puna y van a terminar precipitando en el litoral, en Paraguay. O sea que no produjo ninguna clase de beneficio. Lo cierto es que yo les quiero contar cómo es el método. Y nosotros basamos esta información en que somos los únicos que hicimos una inspección legal a una planta de litio, que fue la de Sales de Jujuy, en donde nosotros pudimos recabar algo que todas las mineras mentían, porque decían, primero, vamos a usar agua salmuera que no sirve para consumo humano, ni de animales, ni de plantas. Lo cual es cierto.
pero nunca dijeron que lo que se evapora es el agua pura, porque las sales precipitan, obviamente, no se elevan. Tampoco dijeron que iban a usar agua dulce de los arroyos. Bueno, el método consiste en que ellos bombean salmuera a profundidades de entre 400 a 600 metros, generalmente 500 metros, 510. Eso lo exponen en piletones, le da el sol, comienza a evaporarse el agua pura y se va depositando las diferentes sales, de magnesio, de diferentes elementos, hasta que queda una cantidad residual cuyo pH necesita ser modificado para que aumente la evaporación. Y entonces es cuando le adicionan una tercera parte de agua dulce. A continuación de ello, quedan flotando en la superficie partículas de litio con potasio que están unidos por razones, digamos, eléctricas, y para separarlos necesitan nuevamente modificar el pH y le meten 40.000 kilos de cal a cada uno de los piletones. Como todos sabemos, la cal reacciona frente al agua, parte de ella se volatiliza, se queda cerca de la superficie, el viento la arrastra, y todos sabemos que donde cae la cal mata todo lo que encuentra. Y lo que mata en la puna es microorganismos que son los que sostienen los esqueléticos suelos puneños, que son extremadamente frágiles. Posteriormente lo que sucede, y ya por ejemplo Jujuy lleva 7 años de explotación y ya se verifica, es de que los salares, al estar bombeando tantas cantidades de salmuera, baja su nivel y bastan 3 centímetros para que cuando se producen las precipitaciones en el verano, por simple gravedad, todo el agua dulce se vaya al centro del salar. Entonces todos los ojos de agua dulce que hay alrededor de los salares y que son los que sustentan a toda la fauna silvestre y doméstica, o sea, que crían los residentes, los locales, que habitualmente son comunidades indígenas, se quedan sin agua dulce para tomar. Los efectos son dos. Uno, produce una desertificación superficial. Quiere decir que todos los alrededores de los salares quedan desertificados, yermos, casi sin vida, subsiste muy pequeña vegetación, pero ninguna clase de vida silvestre. Ni aves, ni mamíferos, que hay grandes mamíferos incluso, ni guanaco, que es muy resistente, ni la vicuña, no queda nada. Y la otra cosa, que a largo plazo es mucho más grave, es el disecamiento de los acuíferos. O sea que a nivel subterráneo, subsuperficial, la puna se seca. Y eso se verifica hasta 300 kilómetros de distancia, porque nadie conoce la dispersión del acuífero. O sea, como ustedes saben, hay acuíferos subterráneos que se formaron hasta hace 15.000 años, 16.000 años, que fue el último máximo glaciar, y que almacenan ingentes cantidades de agua dulce que aguas abajo, o sea, a cotas inferiores, manan y salen en las vertientes, en los ojos de agua, en las vegas que todos conocemos. Lo que nosotros hemos percibido en Jujuy es de que el agua, el caudal de esas vertientes merma significativamente y aumenta su salinidad. ¿Esto qué produce?
que los productores de las quebradas, sus animales, como las ovejas, toman esa agua, se hinchan y se mueren, y las plantas quedan mustias y la producción agrícola se va al diablo. A tal grado que ya hay comunidades que han abandonado la agricultura y se han quedado solamente con las cabras, ¿no? Que no toman esa agua porque son un poco más pícaras que las ovejas. Eso, para que ustedes vean de que los impactos ambientales son a grandes distancias e incluso fuera de la puna. Bueno, hay un método alternativo que diseñó el doctor Calvo, se lo digo con nombre, con apellido, Ernesto Calvo, para que ustedes lo puedan googlear en internet. Este método alternativo es electroquímico, o sea que no usa agua, no deja casi residuos, el impacto ambiental es mínimo y obtuvo el primer premio a la innovación tecnológica en Bélgica, porque claro, es un diseño tecnológico argentino producido por el Estado argentino. El CONICET, como ustedes saben, es como el techo del conocimiento argentino, y sin embargo ni los estados presionan a las empresas para que lo adopten, ni las empresas están dispuestas a hacerlo. Bueno, cuando esto empezó, a mí me generó dudas. Entonces, ¿qué hice? Crucé la frontera. Me fui a Chile, donde la explotación lleva más de 25 años, y cuando crucé el paso de Jama, porque los cruces puneños son Sico en Salta y Jama en Jujuy, el de Jama por supuesto es mejor, está bien pavimentado, es una ruta hermosa. Cuando uno cruza, lo primero que percibe es el silencio atroz, algo que yo no se lo puedo describir con palabras. O sea, no hay vida. Porque uno siempre, digamos, en el campo escucha el sonido de las aves, ¿sí? Y bueno, no hay aves, no hay animales silvestres, no hay animales domésticos y no hay población humana, porque las 14 comunidades del Licantacay que vivían en la puna chilena se tuvieron que mudar a las ciudades y terminaron hacinados y hacen tareas secundarias. En los hoteles las mujeres lavan ropa para los turistas, los changos trabajan en las tareas rudas, o como guías turísticos, es decir, se conchaban de cualquier cosa, porque obviamente ellos vivieron toda su vida y saben producir en el campo, ¿sí? Pero en una ciudad, digamos, sus habilidades no sirven para nada. En Bolivia hay una planta piloto, los gerentes técnicos son verdaderos patriotas y sostienen, digamos, una actividad mínima de experimentación. Casi llegan los alemanes a hacerse cargo de la explotación, pero bueno, hubo hasta huelgas de hambre en las comunidades y Evo en ese momento, que era el presidente, tuvo que retroceder. En la Argentina hay 10 emprendimientos instalados, pero solo 2 en producción. Uno en Catamarca, Salar de Hombre Muerto, y otro en Jujuy. El del Salar de Hombre Muerto, ellos tienen 2 vegas, que son 2 arroyos, uno se llama el río Trapiche y el otro de los Patos. El río Trapiche colapsó, se murió, desapareció. Y esta empresa, ustedes deben haber leído en los diarios, estaba declarando que estaba vendiendo el litio a $17.000 y lo estaba vendiendo a $73.000. Cuando se descubrió, se produjo un escándalo. Para que ustedes vean, digamos, cuál es la moral de estas empresas multinacionales, ¿no?
y el Estado Nacional se vio obligado a establecer un precio sostén de $53.000, igual es $20.000 inferior, y bueno, que es lo que paga ahora, después de este escándalo, pero sobre el valor declarado. Lo cierto es que de las plantas salen los camiones cargados, nadie los enumera, nadie los pesa en la frontera. Por lo tanto, ellos declaran lo que quieren, cruzan la frontera, llegan a los puertos chilenos y se van a Estados Unidos y a China sobre todo, y después a otros países europeos, ¿no? En el caso de Jujuy, hay un convenio espurio que firmó Ferner primero, y Morales ahora va a hacer lo mismo con la segunda planta que se va a inaugurar, por el cual es largo para explicar. Sencillamente Jujuy no percibe nada de regalías mineras, ni un centavo. O sea, le regalamos el litio, se lo llevan, sin valor agregado, cero valor agregado. Y cada planta, cuando está en construcción, obviamente requiere de albañiles, entonces tiene una demanda de mano de obra, y cuando entra en producción, las dos tienen menos de 60 pobladores locales trabajando. O sea que el impacto laboral es mínimo. Y tienen algunos proveedores que el Estado provincial jujeño y el catamarqueño financió para que pudieran, por ejemplo, una planta que lava los uniformes de los trabajadores, porque nosotros hicimos una denuncia de que los obreros volvían a su casa con la ropa con litio. Claro, habiendo tan poca agua en la puna, la mujer metía todo en el fuentón y lavaba con la ropa del bebé y la del abuelo. Y como es un agente neurotóxico, a los ancianos les produce una especie de Alzheimer fulminante, o sea que pierden la razón, y a los bebés les produce un daño neurológico permanente para el resto de su vida. Nosotros hicimos una demanda, sí. Es muy caro el sistema que sacó el hombre del CONICET, de relación con el otro. Es electroquímico. Y en realidad lo único que hace es incrementar un 15% el consumo eléctrico de la planta. Nada más. En realidad no lo hacen porque no quieren. No lo quieren pagar. No lo hacen porque no hay nada más barato que gratis. No, seguro, sí. Y entonces, sencillamente, las empresas multinacionales no lo quieren hacer. Por supuesto tendría un costo, por ahí elevaría a $2.000 el precio. Pero si usted pudiera producir un elemento y le cuesta $2.000 y la vende a $73.000, usted es el hombre más feliz de la tierra, ¿o no? Claro, lógicamente. Digamos, no hay nada que nosotros produzcamos en el campo o en la ciudad que tenga una renta tan escandalosa. No quieren hacerlo porque les sale más barato coimear a los políticos, ¿sí?, por $2, porque se venden por $2, y además a los miembros de la academia, ¿no?, porque las universidades públicas son cómplices de este saqueo. Bueno, ¿qué más puedo contarles? A nosotros nos han vendido de que es energía verde. Entonces yo, hoy un periodista me preguntaba, me dice, sí, pero el celular tiene batería de litio. Entonces yo percibí que no saben, hay gente que no sabe, que el litio no es energía. El litio solo almacena energía, nada más. O sea, no tiene energía por sí mismo,
sino que lo único que hace es almacenarlo. Entonces yo le digo, ¿qué es lo que pasa? Sí, la batería es de litio, pero cuando uno lo carga, ¿a dónde lo pone? En la energía eléctrica de la casa. O sea que está usando la misma energía convencional, ¿sí?, que se genera con combustibles fósiles, con represas, es decir, de diferente manera que se... Quiere decir que el gasto energético es el mismo. Y después nos han vendido lo de la electromovilidad. La electromovilidad es otra mentira para nosotros los sudamericanos. ¿Por qué? Una batería de litio pesa 400 kilos. Entonces usted manualmente no la puede reemplazar de su auto. Tiene que ir a un lugar en donde le van a sacar los asientos, le van a extraer las baterías y le van a reemplazar por otras. El problema es que esas baterías no cuestan 10.000 pesos como las que usted tiene en el auto, sino que valen más de 1.000.000 de pesos. Entonces usted piensa, usted tiene un auto tipo y dentro de 5 o 7 años tiene que poner 1,5 millones de pesos para reemplazarla a la batería. ¿Sí? Por ahí un europeo, un japonés, un yanqui lo puede hacer. A nosotros por ahí lo que más nos convendría es llevar el auto a una chatarrería y venderlo por 2 pesos. Porque la batería va a ser más cara de lo que vale el auto. Un auto con 7 años de antigüedad por ahí vale menos que eso. Y además, por ejemplo, en Portugal hay una ruta que la inauguraron y que tienen estaciones de servicio en donde usted carga energía eléctrica y van los autos eléctricos. Entonces, si usted llega a la estación de servicio, deja el auto, lo conecta en la energía y se tiene que ir a la confitería, tomar un café y esperar 2 horas para que le carguen el auto, para que le dé una autonomía de 200 kilómetros, digamos desde acá hasta La Rioja, con suerte, donde tiene que volver a cargar. Otras 2 horas más. Claro, otras 2 horas más. Pero además, la energía que le ponen al auto es energía producto de la quema de combustible fósil. Quiere decir, ¿no?, que sea verde es mentira, porque seguimos usando los mismos fósiles que antes. La diferencia es que en vez que sea líquido, es eléctrico. Ese es un tema. Y si hay tanta controversia, ¿para qué se usa? ¿Por qué lo buscan? A ver, porque, ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy, una parte considerable de la población mundial tiene vehículos a nafta y entonces las automotrices necesitan vender. Entonces necesitan que uno cambie el auto por uno eléctrico. Entonces están comenzando con los híbridos y después van a terminar con los eléctricos puros. Pero además generan un grado de dependencia con el consumidor significativo, porque usted tiene que cargar el auto, hacer viajes cortos, y si lo utiliza para trabajar en la ciudad, tiene que volver a la noche y enchufarlo a su energía eléctrica. Y yo no sé si esto está unido de la mano con una legislación que se está generalizando en Europa, que si usted genera energía propia en su hogar, lo llevan preso porque comete un delito. Usted no puede producir energía en Europa. Es un proceso gradual que ya, por ejemplo, en Inglaterra hay gente que ha ido presa porque puso paneles solares. Nosotros llegamos hasta Glasgow ahora, que fue la discusión del cambio climático. Nosotros llevamos una propuesta sencilla. Nosotros dijimos, utilicemos energías mixtas, pero utilicemos la más barata, que es el sol. ¿Cómo? Pongámosle paneles solares a los colectivos y a los camiones.
y en 2 años podemos ahorrar un 25% de los combustibles fósiles. En vez de un proyecto de 25 años que no sabemos si va a ser viable, porque además el litio es un elemento inestable. A la Toyota le ha pasado que se le exploten todos los autos que tenían en un estacionamiento, y las condiciones climáticas eran aptas, la humedad ambiente era normal, no había tormentas cercanas, o sea que no había rayos, nadie sabe qué fue lo que pasó, lo cierto es que explotó un motor y todo lo demás en línea comenzaron a explotar. El litio es un elemento peligroso para su manipulación, yo sugiero que ni siquiera uno lo toque con la mano, porque, como digo, es un neurotóxico, se usa como medicamento para algunas patologías psicológicas, y el litio está presente en todo el mundo y sobre todo en los océanos y mares. Entonces, nosotros sugerimos que hay países como España, como Arabia Saudita, como Chile, que para tener agua potable necesitan desalinizar el agua, ¿no? Y es un proceso caro que se abarataría mucho si ellos pueden recuperar el litio del agua del mar. Y yo les cuento de que nosotros hemos descubierto en nuestras investigaciones otras aplicaciones para el litio, y en arqueología, este es un trabajo que respondía a una pregunta que yo me hacía: ¿cómo hacían para producir elementos metálicos que hay que fundir a grandes temperaturas con cerámica? Entonces le hice el estudio a la cerámica de varios pueblos, y ellos eran tan inteligentes que en el engobe exterior, no interior de las piezas, sino en el exterior, ¿no es cierto?, iban cantidades infinitesimales de litio. Porque el litio tiene la capacidad de aumentar la resistencia térmica. Entonces servía para fundir metales para el pueblo, pero además todos sabemos que las ollas de la abuela siguen funcionando y han pasado 40, 50 años. Le han metido un membrillo que sube la temperatura a más de 100 grados y ahí siguen las ollas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen una mayor resistencia térmica. Y además, digamos, yo sueño con el día que con un día de producción al año de una planta, nosotros podamos producir en la puna, que al estar a gran altura tiene menos gravedad, cristales para los edificios, o sea, esos grandes cristales que tienen dimensiones importantes, 4x5, de 5x20, que utilizan los comercios o los edificios altos, porque el litio lo que le agrega es resistencia a los cambios térmicos y a los impactos, como los del viento en edificios de grandes alturas. Ahora, les doy un ejemplo más. Para instalar una fábrica de baterías de litio basta con un día de producción para sostenerlo. Entonces ustedes dirán, ¿por qué hay tanta demanda de litio en el mundo? ¿Por qué es un commodity que aumentó tanto el precio y hace que lo que ayer era antieconómico producir en Córdoba, en La Rioja, ¿sí?, hoy queremos producir litio, porque subió de precio? ¿Por qué existe tanta demanda? Porque es un recurso estratégico. El litio sirve para producir tritio, es decir, para fabricar armas nucleares y convencionales, bombas. El litio sirve como elemento de comunicación en las comunicaciones del ejército norteamericano, y el litio es un recurso estratégico que las grandes potencias están almacenando en cerros de carbonato de litio.
Esto ustedes lo pueden ver en Google, en el desierto de Arizona, en Estados Unidos, en el desierto de Gobi, en China. Las potencias están almacenando grandes cantidades de litio, pero sobre todo con fines militares. O sea, es una demanda similar a la del oro, ¿no? Digamos, el oro para el uso de orfebres tiene una demanda mínima, digamos. La demanda mayor del oro es para almacenarlo en los bancos centrales, ¿sí? Como respaldo de las monedas. En el caso del litio, que vale muchísimo menos, directamente hacen montañas en el desierto y lo almacenan. Pero este método de explotación produce un impacto ambiental determinante. O sea, transforma al espacio en el que está la planta en un desierto, sin vida. Porque sin agua no hay vida. Eso no necesito explicárselo a ustedes. Sin agua no hay vida. Y entonces las consecuencias son determinantes. Tan determinantes que después que las empresas se van, que eso ya pasó en Chile, que han abandonado minas, después es antieconómica la producción, porque la concentración de litio es baja y porque además se produjo la contaminación cruzada entre napas dulces y saladas. Entonces se van y ese salar no sirve ni para cosechar la sal. O sea que ni siquiera para darle sal a las vacas sirve ese salar. O sea que lo matan. Y se forma, ahí en Chile, si ustedes han tenido la oportunidad de ir, se forman costras oscuras que flotan encima de los salares. O sea, los matan a los salares y a los ecosistemas que ellos sostienen. Y los matan hasta la próxima glaciación, que nadie sabe cuándo va a ser, puede ser mañana o dentro de 100.000 años, digamos. No hay nadie que lo pueda saber cuándo va a ser. Y por supuesto, bueno, va a ser otro proceso. El litio tiene una característica que nosotros podemos considerar determinante. Se almacena durante miles de años en cuencas cerradas, bajan las sales desde los cerros en las precipitaciones estivales y además requiere de un proceso hidrotermal. O sea, o la pluma está muy cerca de la superficie o se trata de un volcán extinto. Reúne esas características para que se forme químicamente. Con estos datos, digamos, por ahí mi idea es facilitar la información para que ustedes puedan localizar, porque yo desde que llegué a La Rioja me cuentan diferentes historias de diferentes lugares que se estarían viendo, e incluso me alertaron de que a diferencia de la Puna, acá están tratando de hacerlo en lugares que son ambientes periglaciares, o sea, están muy próximos a las fuentes de agua donde nacen nuestros ríos, que son los que mantienen nuestra vida y producción. O sea que puede ser peor todavía, digamos, en el caso de ustedes. Dicho esto, me vengo a todas las preguntas que ustedes quieran hacerme. Y Ana estará un poco sorprendida y él también, porque a donde voy cambio el discurso, ¿no? Y cuento diferentes cosas. Pero es para hacerlo, digamos, para dar, pues la información es mucha, en una charla no se puede dar. Pero bueno, por ahí ustedes tienen inquietudes, preguntas, por favor, no duden en decírmela. ¿Cuál es el porcentaje que se ahorra un auto convencional y otro que consume batería? El porcentaje de consumo en pesos.
O cargarlo, enchufarlo, como dice usted, con las baterías, con el ¿cuánto me voy a ahorrar yo teniendo un auto de ese tipo? No, el ahorro no existe, porque usted tiene que pensar que su auto pesa 400 kilos más. Y el costo de la energía eléctrica es equivalente al de la nafta, ¿no? O sea, ahorro, ni hablar, no hay ahorro. Entonces no entiendo cuál es la ventaja de tener un auto de ese tipo. Que la empresa o el Estado le va a vender a usted otro auto que de otra manera usted no lo hubiera comprado. Negocio, entonces. No es un negocio. De las terminales automotrices. Es como los celulares, le ponen un botón más, una cámara más, una cosa así, y se lo venden. Y hay gente que lo compra. Bueno, ¿qué quiere el haber un producto? ahorro, no sé, 70% en pesos. Tener un auto de ese tipo. No, porque es un auto pesado, pero además es un auto pesado que si nosotros cruzamos, Sí, ya de hecho pesa 400 kilos. ¿No? si nosotros cruzamos un arroyo con ese auto, chao. Porque si el agua entra dentro de la batería, adiós la batería, que nosotros, de hecho, digamos, yo lo hago y supongo que ustedes también a veces lo hacen. En el verano hay un badén y bueno, le metemos nomás. Ahí usted ya no va a poder. Aparte estamos hablando de un vehículo completamente eléctrico, Claro. a diferencia de uno de antes, un motor tipo Perkin, que Claro, si uno no lo apaga no se apaga nunca. Claro, Pero no. el tiempo, Lo que claro. sucede es que como las baterías están debajo de los asientos, si le entra agua, chao. Ya te puede ser contaminante para el que está dentro del auto, son baterías. Y alguna Siempre radiación. Bueno, eso es algo que no se ha estudiado todavía porque obviamente la cantidad de autos eléctricos que circulan en el mundo es muy pequeña. Es muy pequeña. Por otro lado, hay otros elementos que se están estudiando. Por ejemplo, en Europa están estudiando reemplazar las baterías cada 2 meses, las baterías de los celulares. O sea, que tenga en el costado una perilla donde usted pueda meter y sacar una batería de azúcar, ¿sí? Para que tenga mayor cantidad de vida útil los celulares con todas las aplicaciones que hay ahora. Se está experimentando con silicio, que es el elemento mayoritario en el planeta Tierra, a tal grado que todos los países del mundo tienen silicio, que digamos, ripio común, digamos, está en la calle, digamos. Y además se está investigando el hidrógeno, que también es muy controversial la forma en la que lo aborda la ciencia occidental, pero que puede ser la respuesta de la humanidad, porque el hidrógeno es el elemento, como ustedes saben, es componente tanto del aire atmosférico como del agua. O sea, es el elemento más abundante que hay en el planeta, entre la atmósfera e incluso en el mar. Y si hubiera algún método que no produzca un impacto determinante en el ambiente, que es algo que se está estudiando, por ejemplo, que se pueda extraer hidrógeno del mar. El hidrógeno, al contrario, sí tiene energía. No hay que cargarle energía, el hidrógeno tiene energía por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay en la Argentina, acá en la Argentina, el EDESMA 1, mecánicos que han adoptado los motores de sus autos, funcionan con agua. Claro, en realidad funcionan con el hidrógeno que tiene el agua. Y lo que sale por el caño de escape como residuo es agua en forma de vapor. Digamos, ese sería el mayor sueño de la humanidad porque estamos hablando de una energía cero contaminante. Pero también estaríamos hablando de grandes consumos de agua. O sea, si es en el mar, bárbaro. Pero nosotros acá, el gobernador adhirió al hidrógeno verde,
pero en lugares donde no tenemos tanta agua, y sería un alto consumo, ¿y a qué costo estamos, estamos para la pagar? irracionalidad de los políticos. En Jujuy, por ejemplo, nosotros tenemos un río caudaloso, se llama el río San Francisco. Limitan un 90% con empresas. O sea, hay escasa población costera. Es muy caudaloso y por ahí sería el lugar para poner una planta de producción de hidrógeno. No, nuestro gobernador quiere hacerlo en la quebrada donde falta el agua. Entonces es medio, digamos, de retardado. Y eso es lo que están, digamos, haciendo diferentes experiencias. O sea, van, y a la Patagonia igual, digamos, van a la naciente de un río. Es irracional. Yo, sinceramente, no entiendo cuál es la lógica, pero bueno, la lógica se basa en los intereses de las multinacionales, no en los intereses de los pueblos, ¿no? Pero el hidrógeno podría ser una respuesta. Pero claro, si es que alguna vez la ciencia trabaja para el bien común y no para el bien de las empresas. O sea, el litio es una explotación minera también, digamos. Sí. El litio es mega minería, porque es minería de agua. Y porque el impacto ambiental que produce modifica para siempre el ecosistema donde se instala. Conociendo el Famatina y habiendo hoy sacado muchas fotos que te llevas en la retina y en tu corazón, ¿qué piensas del tema de una minería de litio? Porque hay proyectos detrás del Famatina, o sea, que si me dice que hay un impacto de 300 kilómetros de Laguna Brava al Famatina, está ahí. ¿Sería viable para desarrollo de los pueblos, para desarrollo de la provincia, el tema del litio? Bueno, cuando llegaron en 1997, nos dijeron que íbamos a ser la Arabia Saudita del litio. Han pasado 25 años y como ustedes ven, los catamarqueños tienen los docentes mejor pagados de América. Catamarca sigue siendo tan mendiga de la coparticipación federal como ayer, o sea, toda esa lluvia de dólares que iba a llegar no llegó y los únicos que han ganado son las empresas multinacionales y los políticos que pasaron por caja, por supuesto, para cobrar, digamos, su coima, ¿no? Y esas empresas son como se las describo. Ahora cuando fue, por ejemplo, lo del virus en Jujuy, los responsables de llevar el virus en gran medida fueron los técnicos de las mineras que vivían de joda, ¿no? Y que viajaban por todos lados, llegaban en aviones, Dios sabe de dónde, de Punta Cana, de diferentes lugares, ¿no? Y que diseminaron la enfermedad y cuando ellos se enfermaban iban a los hoteles 5 estrellas de la ciudad y los alojaban y cuando los operarios se enfermaban los colocaban en contenedores en la puna a temperatura de bajo cero, digamos, para que transiten su enfermedad. O sea, los tenían prisioneros. Nosotros hicimos una denuncia contra Exar y la verdad que no prosperó, porque el presidente Fernández consideró, como ustedes saben, a la minería como esencial y por lo tanto tenía la libertad de actuar, de moverse por todos lados. La conducta que ellos tienen es delictual. O sea, estas empresas digamos, están formadas por gente que no tiene ningún reparo en violar la ley en beneficio, digamos, de sus intereses. Disculpen, los dos lugares que está imputable en Jujuy y Catamarca nada más. Hasta hoy, sí. El año próximo van a estar en funcionamiento 4 minas más. Discúlpeme, y el Salón del Hombre Muerto está desbordando en Galán más al norte.
Claro, el Salar de Hombre Muerto es el extremo noroeste de Catamarca. Catamarca entre Salta y ¿Hay que estar más? cerca de Salta. Sí, sí. No, Antofagasta. ahí está, mira. Ahora se lo paso. En Antofagasta. Sí, sí. Cerca de Bien, Antofagasta. sí, claro, cerca de Antofagasta. En Antofagasta de la Sierra, digamos. Ahí están todos los proyectos en marcha, ¿no? Proyectos. ¿Y Salta tiene proyecto o activo? No, ya están, digamos, lo que sucede es que una vez que le instalan a la planta y habilitan los piletones, se demora 1 año y medio a 2 años en llenarse para empezar a producir. O sea, la producción es lenta, ¿no? Lleva mucho tiempo. Entonces, todo eso que están ahí ya tienen la estructura física y falta que se llenen los piletones y que se produzca el proceso de evaporación. Que, bueno, Salta el está sol. bien. ¿Ah? Salta está. Sí, Salta está. Eso en el caso de los salares que están en altura, ¿no es cierto? Pero y los salares que están acá en la zona baja, por ejemplo, cuando nosotros salimos de La Rioja, Salinas Grandes. hay otros tipos de salinas. Ahí también se puede hacer explotación de litio. Hay que ver cuál es la concentración. Y habría Porque que están, llevar los, el agua. porque están los dos fenómenos, ¿no? O sea, uno no es sin el otro. Uno es que sea cuenca endorreica. Habitualmente los salares lo son. Y el segundo, que haya un proceso hidrotermal. O sea, que con la pluma esté muy cerca de la superficie y haga, digamos, intervenga. La verdad es que la geología y la ciencia occidental, nosotros tampoco, sabemos cuál es el proceso químico que transforma hasta que llega a ser litio. No lo sabemos. Pero sí que solamente hay litio cuando están presentes los dos factores. Porque por ahí hay uno, pero no está el otro, y entonces la concentración de litio es muy baja. Y cuando el litio se presenta en otra formación, por ejemplo en Ancasti, se habla de que está concentrado En roca. Sí, ¿cómo sería la explotación ahí? Bueno, cuando en roca el proceso es bastante similar y requiere un tratamiento químico. Entonces, ahí ya estamos hablando, digamos, de todos los vicios de la megaminería de metales pesados, ¿no? O sea, la adición de químicos tóxicos para poder hacer la extracción. O sea, ya se asemeja mucho, la única diferencia es que no habría teóricamente explosiones, ¿no? Pero por todo lo demás ya como de metales pesados. Sí, hay en Córdoba, pero como digo, digamos, todas esas cosas, toda esa presencia de litio, digamos, no existiría si no hubiera una demanda tan significativa en el presente. Cuando, bueno, yo les pido a los hermanos de la comunidad, pues si estamos una década, 10 años, en 10 años el litio va a dejar de ser un commodity y entonces va a dejar de ser importante para ellos venir a saquearlo a nuestros pueblos, entonces se van a concentrar en extraer el litio de formas sustentables como lo hacen en sus propios países, porque como digo, el litio es en todo el mundo, pero ellos en Estados Unidos, en China, en Japón, en Suiza, digamos, producen litio en pequeña escala y lo hacen de una manera sustentable. Es casi como un taller, digamos, en donde ellos realizan la extracción y la concentración del famoso grado batería del carbonato de litio. Disculpe, ¿cómo se presenta el litio? ¿En metal, en líquido, en polvo? Bueno, el litio es el metal más liviano que hay. Es más liviano que el agua, flota en el agua. Ah, pero es metal. Sí, es un metal.
Es un metal. Y ustedes lo van a reconocer porque cuando se producen las crecidas y el río vuelve a su cauce normal, deja manchas grisáceas sobre las rocas. El litio, el carbonato de litio queda blanco, pero es porque le agregan la cal. Cuando juntamos mucha cantidad de litio, ¿queda líquido, queda sólido? Bueno, por eso, digamos, se va produciendo la evaporación y como que se va solidificando. Ah, se va solidificando, o sea que es líquido. Pasa de estado. Claro. O sea, es como el mercurio. Que viste, el No, mercurio claro. es uno de los metales líquidos. Claro, sí, bueno. Lo que sucede es que nunca está solo. Siempre está disuelto en salmuera. Carbonato de. Y cuando uno logra concentrarlo, digamos, adquiere la capacidad de ser un sólido. Un sólido blando, ¿no? Sólido blanco. Blanco. Si nosotros Sí. le ponemos, lo cortamos con un cuchillo, se corta fácil. Sí, es sí, un sí. error con No. una piedra. Ah, se corta con Se fácil. corta fácil. O sea, tiene una consistencia. Claro, usted le mete el dedo y... Sí. Como si fuera un Sí. barro. Sí, una cosa así. Como un lodo. Como uno. Esa es la mejor expresión. Gracias. No, por favor. Les pido, por favor, no lo toquen. Ah, No lo toquen, es neurotóxico y entra por la piel. O sea, si alguna vez lo ven, lo pueden recoger, porque no se muestra y lo demás. Por eso es lo que hace un rato explicó, creo que cuando lleva la ropa y que trabaja dentro de las plantas, lleva a su casa, la mamá lo lava, si hay un abuelo, tiene procesos neurotóxicos como el Alzheimer o trastorno psiquiátrico, y en un bebé, trastorno neurotóxico y muerte. No, pero por ahí, digamos, el bebé queda vivo, pero con problemas neurológicos Neurológico. permanentes. Neurotóxico. Es de terror. Bien. El litio, digamos, no es un No lo elemento queremos. desconocido. Hace 200 años que se lo usa, digamos, como medicina, ¿no? Por supuesto, en pequeñas dosis y para tratar patologías psicológicas graves, en donde, digamos, el costo del daño es inferior al beneficio que produce al paciente. O sea, le produce un daño, pero lo estabiliza. Nosotros en Famatina tenemos pacientes y que han sido sacados a flote con el tema del litio, porque estaban cero litio y se manifiesta en mujeres, más que en hombres, y en Famatina. Y que uno pensaba que era depresión, todos lo tratan como depresión y era falta de litio. Bueno, claro. Como digo, el litio Sí, está en el presente En el agua. en el agua, En el agua. naturalmente en el agua. Y así como está presente el litio, es cierto que hay empresas que se han hecho presentes, hay empresas automotrices importantes como para ganar, digamos, territorio en la zona donde hay, por ejemplo, BMW o Toyota, esas Bueno, marcas. Toyota tiene firmado un convenio con el Estado provincial jujeño, por el cual ellos son los únicos que pueden determinar el destino del carbonato de litio que se produce en la provincia de Jujuy. A tal grado que hace 12 años me dejé convencer con una compañera que trabajaba en Cancillería y me sentó con el embajador japonés, con un traductor, y cuando se sentó este embajador japonés le dijo algo al traductor, el traductor lo miró y él lo miró más feo, entonces el traductor me dijo: dice el señor embajador, Jujuy es nuestro. Entonces yo me levanté, no hablé en japonés, pero yo estoy seguro que me entendió lo que le dije y me fui, porque no había más nada que hablar, ¿no?
Eso que los japoneses son caballerosos, qué sé yo. Mentira. Jujuy es nuestro, me dijo. Y sí, Jujuy es de la Toyota. O sea, la producción de carbonato de litio la administra Toyota. Pero nosotros podemos hacer muchas cosas. Nosotros hicimos, y nos fue mal, nosotros hicimos un boicot contra Toyota. Pero nos fue mal, ¿por qué? Porque habitualmente el consumidor del producto Toyota es una persona, capaz que alguno de ustedes tiene una Toyota, que le importa un carajo de lo demás, digamos. Tiene un buen pasar económico y cree de que es indemne a todo lo que pueda pasar en la sociedad. Cuando me puedes invitar un mate, te lo agradezco, porque ya estoy seco. Dale. Ahora, sí. Ahora, es diferente, por ejemplo, y otra empresa japonesa que me pidieron que me reserve el nombre y cuando doy mi palabra la cumplo, mandó técnicos a investigar cuál era la relación que tenía Sales de Jujuy con las comunidades, y cuando ellos investigaron todo, volvieron y esa empresa dejó de comprar litio. O sea, que digamos hay alguna ética en algún punto. Porque los consumidores fuerzan a las empresas. En Europa los consumidores son muy fuertes. Dicen, ese producto es malo, porque en sus orígenes es malo, y dejan de consumir. O sea, hacen mucha fuerza. O sea, los consumidores fuerzan a las empresas. Yo digo esto como estrategia a largo plazo, también sirve, ¿no? O sea, hay muchas formas. Lamentablemente el consumidor argentino está alienado de todo eso. Vos le decís, esta hierba la hace un genocida, y la siguen consumiendo. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? O el chaqueño palavecino no lo vayan a ver porque desplaza a comunidad indígena, y la gente va igual a verlo, ¿no? Es decir, digamos, el consumidor argentino no tiene conciencia. Como que mientras no nos toque, no hay problema. Claro. Mientras Así, no me afecte a mí. Mientras no me afecte a mí, no hay problema. Qué feo esa actitud, ¿no? Pero los consumidores europeos, en cambio, son, digamos, muy fuertes. Muy fuertes. Y el boicot es una herramienta que se puede usar. Por eso, uno de los temas importantes, porque es tu presencia, y aprovecho para agradecer esta visita que nos honra de sobremanera, hablando con el compañero. El honrado soy yo, aclaremos, yo me honro de estar con ustedes. No, bueno, hacer y él sabe que yo lo siento, Sí, ¿verdad? Porque realmente eres un cumpa de ley, y nosotros hace años que en la virtualidad y en la lucha estamos juntos. Por eso ha sido el motivo que a mí personalmente fue una de las líneas de decirle a mis compañeros de la Cámara, queremos tener la visita de Néstor acá en nuestro Famatina, porque a pesar de decir el litio está detrás del Famatina, está en otro lado que Famatina no llega, creo que las consecuencias están aquí y ahora. O sea, por eso debemos ser una vez más relincho en esta lucha que es no al litio en nuestros pueblos, no al litio en La Rioja, no al litio en Argentina, porque estamos viendo que solamente es una forma más de saqueo a nuestro pueblo, de una vez más de aprovecharse de la voluntad entreguista de las autoridades de turno, y que lamentablemente quienes pagamos somos nosotros y las nuevas generaciones. Así que por eso muy orgullosa, porque de Famatino una vez más desde la Cámara de Turismo vamos a hacer punta de lanza junto con las asambleas ciudadanas de Chilecito y el Frente Social por el Agua y la Vida. Ponemos otra vez en agenda una lucha ambiental
una lucha para cuidar nuestra casa común, nuestra madre Pacha. Así que en nombre de la Cámara aquí presente, te damos las gracias, licenciado Néstor. Cumpa Néstor. Bueno, lo cierto es de que, como verán, todo se circunscribe a lo mismo, ¿no? Sin agua no hay vida y no hay producción. Nosotros no podemos vivir sin agua. Podemos privarnos de muchas cosas, pero necesitamos tomar agua todos los días. Y si queremos vivir de nuestro trabajo, necesitamos agua para producir, no importa lo que hagamos. Entonces, ese es el fin, digamos, de este mensaje que yo llevo hace 25 años, relacionado con el litio, y que por ahí fue incomprendido durante mucho tiempo, hasta que la gente, como bien decía acá el señor, hasta que la gente no lo sufre, digamos, y ahí lo siente. Pero no es necesario que lleguemos hasta ese punto, ¿no? O sea, es una minería que utiliza una cantidad de agua insustentable, irrazonable. Es imposible convivir la vida con una explotación de litio en estas circunstancias. Y en la Argentina ningún otro método se va a utilizar, sencillamente porque los estados, ustedes saben, son laxos en sus controles y permisivos con las multinacionales, así que no van a forzarlos a adoptar un método que sea sustentable. ¿Y qué diferencia habría entre el método argentino y el método del primer mundo? Bueno, el método este que creó el doctor Carbó. El método que no sería o tan perjudicial, no sería tan contaminante. Y la diferencia es sencillamente de que ellos producen una separación electroquímica. Meten los electrodos y los separan. O sea, se gasta un 25% más de energía eléctrica y nada más. Solo eso. Nada más. Entonces no necesitan adicionales químicos, no necesitan agregarle sal, no necesitan evaporar el agua. Y aún así, ahorrando todo ese tiempo, prefieren usar el método económico del agua. Es gratis, porque digamos el insumo, la energía, el costo energético es el sol. El sol evapora. El sol es muy fuerte en altura. Entonces su capacidad de evaporación es muy grande. Yo les cuento de que nosotros hicimos una denuncia y conseguimos ganar, digamos, porque está el grado, digamos, deshumanizante de la empresa, que como las lluvias perjudican el tiempo de la explotación, ellos estaban tirando misiles que dispersaban las nubes para evitar de que lloviera. Pero en la Puna Jujeña llueven entre el 15 de diciembre al 15 de febrero 15 días, y el resto del año no cae una gota. Entonces no nos podíamos dar el lujo de perder esa agua. Y bueno, nosotros ahí, digamos, la limitamos la empresa. Cuando fue lo de la ropa, el Estado subsidió una cooperativa en Susque para que lave la ropa de los operarios. Y después, en la discusión de la dispersión del acuífero, nosotros le propusimos la inyección en los pozos de bombeo de un marcador químico inocuo, para que 2 años después podamos analizar la dispersión del acuífero. Y le prometimos a la minera de que si ellos tenían razón, nosotros íbamos a dejar de combatirlo. Y la minera le informó al Estado provincial que los salares eran confinados.
y el Estado provincial se quedó con la palabra de la empresa y no se hizo esta prueba, que sería fantástica hacerla porque cualquier persona, ni siquiera necesita ser geólogo para saber de que el agua no se confina. El agua no se puede confinar. El agua está en contacto con los elementos y los atraviesa, digamos, se suma a ellos y los atraviesa. Y el agua se expande continuamente. Digamos, nada para el agua. Tan es así de que una granizada en el cerro, ¿sí? 2 años después salen un ojo de agua a 100, 200 kilómetros, porque va atravesando de forma superficial o subterránea hasta que vuelve a salir el sol. Yo siempre digo, el agua hace 2 cosas, va de arriba para abajo y siempre busca la forma de salir al sol. Bueno, nosotros los andinos creemos que el agua tiene vida y que tiene un espíritu que hace que, digamos, ansíe volver a la luz del sol, que es lo que pasa cuando se expresan las vertientes, pero geológicamente podemos explicarlo que sencillamente va empujando, empujando, empujando hasta que encuentra cómo salir a la superficie. Y atraviesa todo. Salvo que lo tenga en una olla, pero ningún salar es una olla. Es más, si se hizo salar, es justamente porque no es una olla, porque se fue rellenando de sedimentos durante millones de años. Los salares son todos de una antigüedad por lo menos cuaternaria. Es decir, en los últimos 4 millones de años ha ido bajando las sales minerales desde los cerros cuando llovía, y poco a poco se fueron acumulando en los salares. O sea, la génesis de los salares nos dice de que para nada es confinado. Pero bueno, lamentablemente no se puede ganar en todo, y es una guerra permanente que tenemos con las mineras, que se instalaron porque una familia le dieron la personería jurídica como comunidad indígena, y la jefa de la familia, porque en Sucre son las mujeres las que mandan. En todos lados. En todos lados. En Sucre son las dueñas de la tierra, de los animales, de la casa. Las mujeres son dueñas y señoras, porque los Atacamas, digamos, son así. Y ella le ofrecieron ñoqui del Estado provincial, le pusieron 4x4 en la puerta, bueno, le dieron un montón de beneficios y ella firmó. Por eso se instaló Sales de Jujuy. Y Exar, digamos, que está próximo, está ahí al lado de Sales de Jujuy, por la misma razón. Porque gracias a la resistencia de las comunidades indígenas, Salinas Grandes, Laguna de Guaratayor, donde está concentrado más del 20% de todo el litio argentino, ahí no pueden entrar. Le cortaron la ruta al gobernador y acá no entra ninguna minera. Y la minera que estaba instalándose tuvo que ir. Fueron y lo forzaron a levantar campamento y mandarse a mudar. ¿Hay alguna característica de región donde se produce el litio? O sea, que sea cenegosa, pedregosa, características, o son aleatorias las regiones donde está el litio. No, el litio está presente en salmuera, en los salares, en roca, en formaciones geológicas en las que intervino fuertemente estos procesos hidrotermales de los que les hablaba, o muy dispersa en los océanos y mares. O sea, donde hay termas hay litio.
Claro, a eso me refería, si tenía que ver una Más o menos, sí. característica. Y bueno, fíjate, Fiamala, Está cerca, sí. ¿Cuáles son Fíjate, los Fiamala. indicadores? Claro. Eso, los indicadores del lugar donde puede llegar a venir. Claro. Sí, eso. donde hay un geyser, donde hay ¿Y por qué en Laguna Brava? una terma. Por Corona del Inca, Porque hay era un muchos volcán. salar ahí. Fue un volcán. Y en la misma laguna hay unos geysers chiquititos, ahí no sé si te los vio. Entonces estamos en el horno. Claro, es porque hay una cuestión de protección por saber, ¿no? Claro, Es entonces el- estamos en el horno, estamos perdidos. Y es Bueno. por ahí donde hay un proyecto. Claro. Sí, Bueno. porque como decía Néstor, donde hoy es un salar, antiguamente fue una laguna, en donde por sedimentos se iban acumulando y con el tiempo pasarían a ser, nuestra Laguna Brava pasaría a ser, si se secara, un salar, algo así. ¿sí? Claro. Y es salado o dulce la laguna. No, qué bueno. O salada. No, pero es salada. ¿Salada? Sí, sí. O sea, va a ser un... y bueno, por ahí hay litio. Sí, sí, Fumarola, Sí, sí, estamos al horno. el Hayes, que dice, Los geysers. ahí va. Sí, Sí, entonces hay unos estamos- Bueno. cerquitos de nomás de la laguna y al Ahí pie. están los bioindicadores. Ahí están los Sí, sí. bioindicadores. Sí, estamos Estamos en el horno. en el horno. Menos Como mal que está a sale. nivel Sí. de nosotros, está más arriba, en alto, o sea, cualquier explotación que se llegara a hacer delito, indefectiblemente nos va a afectar. Sin duda, no lo dudo. No lo dudo. Una es que las vertientes, los ojos de agua, los cursos superficiales y subsuperficiales de agua van a aumentar su salinidad. O sea, va a ser malo para la salud de los animales, de las plantas y de las personas. Y la otra cosa es que va a mermar el caudal. Ya de por sí los caudales no son abundantes en esta región. Ya que estamos hablando del Fama y del Laguna Brava, ¿qué relación tiene con eso, con los tropicales? Ah. Glaciares Bueno, tropicales. bueno, ella quiere que yo les hable de este otro trabajo que yo Claro, pues si no tengo ya se hace va a ir, no años. me deja así. Tiene que volver a Yo presentar. estudié los glaciares tropicales argentinos. En realidad, digamos, nació desde las ciencias duras, hice una investigación matemática y creé un aparato matemático para determinar la posible existencia de glaciares. Todo esto en el marco de la discusión que hubo para la Ley Nacional de Glaciares. Bueno, mi aporte estaba en ese sentido. Yo lo continué haciendo y empecé a hacer experimentos de laboratorio, o sea, con mis computadoras, y me di cuenta de que los glaciares tropicales, una que estaban en todos los continentes, incluso en África o en Oceanía, otra de que los glaciares tropicales son muy diferentes a los glaciares australes y los boreales, por una razón fundamental, son mucho más chiquitos. Y tiene y otra característica, más del 95% de ellos son invisibles a la vista. Yo siempre digo, uno puede caminar arriba de un glaciar de roca y no darse cuenta, porque tiene una capa sedimentaria. En los últimos 15.000 años hubo fuertes vientos que llevaron sedimentos a grandes alturas, entonces están cubiertos de sedimentos. Esos sedimentos pueden tener de 10 centímetros hasta 1,5 metros de potencia. Entonces crecen hasta plantas arriba de los glaciares. Entonces uno puede estar caminando, y entonces esa baja visibilidad hizo de que la geología occidental dijera de que a latitudes tropicales, o sea, entre los 30 grados de latitud sur, que en este caso no solo llega el norte de San Juan, para arriba, hasta los 30 grados de latitud norte y sur, en nuestro caso, pudiera haber glaciares tropicales. Somos solo 3 investigadores en el mundo que trabajamos en este tema
y los otros dos son de terror, trabajan para las mineras. Una de ellas propone de que ya que los glaciares tropicales se van a agotar antes de 2050, hay que explotarlos ahora, hay que sacarles el agua, o sea, hay que destruirlos. Pero yo lo que me di cuenta es que los glaciares tropicales cumplen el mismo rol que los grandes glaciares, que son los que proveen de agua potable, limpia, riquísima, hermosa, llena de vida, los 365 días del año. Ahí al frente ustedes tienen glaciares de diferentes tipos. Ellos, ¿No es ellos cierto? saben, los que andan arriba. Claro. Y bueno, y eso es lo importante. O sea, esos cursos de agua son los que dan vida a toda la zona andina. ¿Esos glaciares se desplazan también? Hay dos clases de... A ver, los podemos clasificar de diferentes maneras. Una es los activos y los inactivos. Los activos son los que se mueven, o sea, se mueven para adelante, cuesta abajo. Entonces forman lóbulos, ¿no es cierto? Y van avanzando. Y van dejando, cuando se retiran, grandes rocas que uno dice, ¿cómo hizo para llegar acá? Y los inactivos, que los geólogos de las mineras, o sea, el 99% de los geólogos, dicen, están inactivos, están muertos. No, no se mueven. Por alguna razón no se mueven, pero tienen agua. A ver, perdón, ¿puedo dejar un ratito Sí. esto? Les explico. Hasta hace 16.000 años, que fue el último máximo glaciar, ¿sí? Los glaciares eran grandes cuerpos. Y el glaciar es muy pesado. Entonces hunde el terreno y genera una concavidad. Cuando... ¿Ah? Un hilo, como si fuera un hilo. Claro. Cuando estos glaciares se derritieron, los sólidos, ustedes saben, transmiten fuerzas y los líquidos transmiten presiones. Entonces, multiplica la fuerza por la superficie. La fórmula de la presión es fuerza por superficie. Entonces, la fuerza que adquiere esa agua líquida es tan grande que hace colapsar al glaciar. El glaciar se viene abajo y produce un derrumbe catastrófico, algo inimaginable para nosotros. O sea, genera aguas abajo, inundaciones terroríficas. En el caso de Jujuy, yo he visto, por ejemplo, un glaciar se llevó puesto un cerro. O sea, lo partió por la mitad al cerro y capturó la cabecera de un río. Cuando se vinieron abajo, arriba quedó en la concavidad agua congelada. Y se fue rellenando con sedimentos. Pero ahí abajo hay agua. Y esos sedimentos cumplieron un rol protector. ¿Por qué? Porque los enemigos de los glaciares son dos, el sol y el viento. Sobre todo el viento sonda. Pero estando protegido por los sedimentos, ahí abajo No se derrite. no se derrite. Pero la base de esos glaciares, llamados de roca, genera una fricción con el suelo y se derrite la base. Entonces sale agua superficial o subsuperficial, que es la que da origen a nuestros ríos. Bueno, y después están los glaciares de escombros, que son aquellos que se producen cuando los glaciares se han movido cuesta abajo y quedan encerrados en esos lóbulos, que nosotros los vemos, que ustedes tienen acá. No, son como lóbulos, es decir, como que, a ver, ¿cómo explicar? Que descansan, Como
como un dulce de leche así que bajó por el pan y que forma una forma lobulada, ¿sí? Típica. Eso es un glaciar de escombros. Pero ¿qué es lo que pasa? Se tiene que dar un montón de condiciones. Y una es, yo le decía, uno de sus enemigos es el sol y otro es el viento. Entonces, si están a protección del sol, a veces están a protección del sol, ¿por qué? Simplemente porque tienen una cumbre más alta que lo protege. Que es el caso del glaciar de Andalgalá. El glaciar de Andalgalá está protegido del sol buena parte del día por la cumbre. Y además está protegido del viento porque es subcumbral, o sea, está debajo de la cumbre. Y además tiene, bueno, todo eso está en el libro, una orientación sur-sureste. ¿Por qué? Porque las precipitaciones vienen en esa dirección. Entonces, precipita en esa dirección. Normalmente, los glaciares se forman en esa cuenca y del otro lado puede generar ambiente periglaciar. Porque periglaciar es una mala palabra, explica mal. Peri quiere decir alrededor de, ¿no es cierto? Y no es que hay un glaciar y está rodeado de periglaciar. No, puede haber solo periglaciar o solo glaciar. A veces están juntos, por diferentes razones que, bueno, es largo para explicar. Ahora, digamos, ¿cuál es el punto? Tienen concentraciones de agua que son entre, la clasificación occidental de los glaciares pide a la glaciar de roca, a los de escombros, entre 40 y 60% de agua en estado sólido. Y la tienen. Quiere decir, estamos hablando de ingentes cantidades de agua, que tiene una característica fundamental. Es la mejor agua que se puede llegar a disponer. Y cualquiera, yo no sé si alguno de ustedes es agricultor, ¿no? Pero puede verificarlo, digamos, nuestras plantas son mejores que las del litoral, por decir algo. ¿Por qué? Porque tienen la mejor agua que las alimenta. O sea que gran cantidad de lo que nosotros consumimos de agua son glaciares. En el Famatina. La ciudad de San Salvador, Perico, Palpalá, la ciudad de Salta viven de agua glacial. Quiere decir que hay poblaciones, digamos, entre las ciudades que les mencioné, estamos hablando de 500.000 personas que toman agua de origen glaciar y sin embargo no la saben cuidar porque no lo saben, porque todavía hoy la universidad sigue negando la existencia de los glaciares tropicales. A pesar que Elía Eniglia hizo el relevamiento de glaciares, y por ejemplo en Jujuy determinó alrededor de 200 glaciares. O sea, no es moco de pavo, si en Jujuy, que es donde más difícil haya glaciares, porque lo atraviesa el trópico de Capricornio, imagínense, en Salta hay más oportunidad, en Catamarca hay más, en La Rioja más todavía, porque a medida que la latitud es mayor, la oportunidad, de acuerdo con mi aparato matemático, se incrementa. O sea que a cotas inferiores se puede producir. La ciencia occidental dice que hay glaciares a más de 4.000 metros de altura. Yo conozco glaciares que están a 3.200 metros. ¿Sí? Pero, por ejemplo, acá en La Rioja, teniendo una latitud mucho más grande que la de Jujuy, que comienza de cero en el trópico, que comienza de cero en el Ecuador, puede haber glaciares a cotas inferiores, digamos hasta 3.000 metros, pero se tienen que dar estas características, o sea, estar protegido de los factores de ablación, del sol y del viento. Y bueno, y de ellos vivimos.
Por eso la lucha que ustedes hacen realmente es maravillosa y es admirable. Miren, yo les cuento, este es el libro que resume una parte de mi trabajo. La foto está al frente, esa es la bandera de nuestra asamblea. Nosotros nos peleamos con Fellner y Fellner le quitó la protección a este glaciar. Estaba protegido de los turistas porque está sobre la ruta. En realidad el glaciar era más grande. Retrocede. No, cuando construyeron la Ruta 52 para Chile, yo les pedí al gobierno nacional, a Vialidad, al gobierno provincial, de que pasen por atrás del glaciar. Entonces me respondieron, ¿qué glaciar si no hay glaciar en Jujuy? Entonces cuando fueron ahí se encontraron los glaciares, el agua en estado sólido, en estado glaciar, se va comprimiendo de tal manera que es más fuerte que el cemento. Entonces, como las máquinas no podían avanzar para el trazado de la ruta, le metieron dinamita. Lo partieron por la mitad del glaciar, lo destruyeron. Toda la parte de abajo se desarmó. O sea, que lo que quedó es una parte del glaciar. Por eso en Purmamarca no hay agua para poner más hoteles. Purmamarca está debajo de la cuesta de Lipán. Y este es el frente del glaciar. O sea, es lo que se ve desde la ruta. O sea, el glaciar está ahí, digamos, al borde de la ruta. Entonces venían los turistas, sacaban un pedazo de hielo y se lo llevaban, se subían al auto y se iban. Claro, a los 15 kilómetros el pedazo de hielo era agua. Pero el daño ya lo habían hecho. Si ustedes sumen un montón de manitos sacando hielo, entonces, bueno, nosotros hemos conseguido que lo protegieran y nos peleamos con Fellner y le quitó la protección. Entonces nosotros dijimos, nosotros lo vamos a cuidar. Pusimos nuestra bandera y llevamos un hermano a que vive ahí, vive todavía ahí, con su familia. Y él lo cuida. Pero bueno, acá está muy resumido una parte de ese trabajo de glaciares que hicimos, que por supuesto me quedan algunas cosas por escribir, digamos. Hay pocos lugares en el mundo donde los glaciares están creciendo. Uno de ellos es Jujeño y se debe a un factor antrópico, es decir, el hombre involuntariamente está beneficiando al glaciar. Han construido diques en la parte baja y eso les lleva humedad al glaciar, entonces lo va fortaleciendo. Me falta ese capítulo, me falta este otro que les conté, que el glaciar Chulín, cuando se vino abajo, se llevó un cerro puesto, digamos, partió por la mitad del cerro, y bueno, y me estoy volviendo viejo y supongo que algún día ya no voy a poder subir a más de 5.000 metros de altura. Espero que no, espero morirme antes, pero bueno, digamos, cada vez me resulta más difícil subir a los cerros para seguir investigando, y aparte que me parece de que tiene que surgir nueva gente que se ponga a estudiar los glaciares tropicales, porque de ellos vivimos. Es el agua, es el agua. Es como yo digo, nosotros tenemos un lema, digamos, que es agua para vivir y producir. Me parece que vamos a tener que hacer una salida ahí, que le dé una miradita a nuestro cerro. Seguro que va a haber un montón de cosas que nosotros no las tenemos. ¿Usted no hizo un recorrido ahí en Famatina? No, Es la primera vez que llego hasta Famatina. pero defendió, Él es el culpable, ¿no? Ténganle a él. pero defendió más el Famatina que cualquier Famatina. A simple vista podés ver posibles Sí, glaciares tropicales. sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, los salteños se ofendieron porque yo estudié un glaciar y al frente del nuestro, del Jujeño, hay un salteño. Entonces, cuando yo les relaté de que la ciudad de Salta se alimenta de un glaciar que está a muchos kilómetros de la ciudad, los salteños se reofendieron, dijeron,
nosotros tenemos 2 universidades, vos no te metas más acá, que yo. El caso de los tucumanos fueron un poquito más generosos y me dejaron ver algo en la Conquija, y el caso de los catamarqueños, bueno, con Andalgalá, que por suerte pudimos localizar el glaciar y está en la Corte Suprema de Justicia, y se incorporó en el Inventario Nacional de Glaciares. La Corte no tiene más alternativa que darle la razón al pueblo, pero sí se puede, con sensores remotos puede. Acá cuando fue la lucha del Famatina, lo tienes que recordar a Rodríguez Pardo. ¿Cómo no lo voy a recordar? Claro, por eso. Lo tienes que recordar a Javier, que está en el corazón de muchos de nosotros. Él subió al Famatina e hizo una breve descripción, y él describió glaciares de roca, permafrost, que bueno, con un sistema ecológico terriblemente frágil del Famatina, pero él describió glaciares en aquella época, 2006. Y eso se trabajó con el doctor Raúl Montenegro, hicieron el informe de impacto ambiental, y es ahí donde también él describe glaciares intrarroca, glaciares que creo que todavía no están todos contabilizados por el Yaniglia, todavía quedan algunos. Hay un relevamiento que Hay, establece que hay alrededor de 400 y algo, un poco más de 400. En La Rioja. Sí. O sea, Bueno, Llegamos alto ese día con Rodríguez. Yo lo que quiero No me es digas. traerla, que venga Fabiola, ¿Sí? que es geóloga, A ver, ¿no? Y para que suban el cerro. Bueno, ya será motivo para otra charla, otra visita. De Fabiola. Si no le ¿quiere corta decir el algo, camino. Roberto? No, mirá, me han ofrecido hasta una casa para venir a pasar vacaciones. Yo los admiro a ustedes. Y la verdad que sí, vamos a ver los tiempos. Yo la verdad que viajo mucho y tengo compromisos laborales, vivo de mi trabajo, digamos, todos estos esfuerzos que hace la Asamblea para trasladarnos. Por ejemplo, en febrero fuimos a Catamarca, pero fuimos 5. Fuimos ahí a luchar a Fiambalá contra la mina de litio. Estuvimos en Andalgalá también, en Santa María, bueno, en Belén, en diferentes lugares. Y nosotros lo hacemos en base a la venta de este librito, que con eso nos sustentamos para movernos, porque somos gente de trabajo que vive de su trabajo. Y eso me lleva a mí a viajar mucho, además por cuestiones profesionales, ¿no? Pero sí, ojalá que la vida me dé, que Sí, pueda quiero volver decirle- y subir al cerro con ustedes. Quiero decirles que él vino de puro valiente, apoyado por la Asamblea. Él se costea todos los gastos. Nosotros tuvimos la buena voluntad, junto con el Frente Social y la Asamblea Ciudadana, de darle la contención afectiva realmente para él. Pero No, lo que mentira, es me el invitaron costo a económico comer, me se lo dieron hace él, alojamiento. con la Asamblea. Sí. Así que de acá un abrazo gigante para esa Asamblea Sí. jujeña. ¿Juntos Podemos? Juntos podemos un ambiente sano. Y Juntos que la podemos lucha un es una ambiente sola, sano. somos los mismos, digamos. Para nosotros no hay límites provinciales, dejemos joder, digamos. La lucha es la misma y una derrota nos duele a todos y una victoria nos fortalece a todos. Quiero pasarle la voz a Roberto, Sí. para que él nos cuente la experiencia que tuvo con Rodríguez Pardo, Ah. porque él pudo subir, o sea que esto también es imperdible para nosotros. Ya Gracias, puso un Roberto. compromiso. Gracias, Roberto. Cuando vino Javier Rodríguez Pardo con el ingeniero Hugo González. Subimos y llegamos hasta 4.900. Pero el problema que tuvimos ese día era que
había mucho viento, entonces no te podías bajar de la camioneta, no te podías mantener parado. Así que bueno, Javier ahí con Hugo, que eran los que conocían, vieron ahí un montón de glaciares que estaban a la vista y también identificaron zonas que podrían ser glaciares de roca en el punto donde estábamos, que tenemos una vista muy buena, muy amplia ahí en ese sector, que es la vista y las imágenes que se llevó Javier esa vez. Pero bueno, aparte de eso, yo considero que también hay un cordón muy grande hacia el norte que fue muy poco explorado, que mi ojo inexperto creo que hay un montón de glaciares de roca ahí tapados. Mi ojo no lo puede determinar si realmente son, pero creo que sí, ahí hace falta un especialista, alguien con más experiencia. Y aparte de lo que se ve, que ahí tenemos la foto de parte de lo que se ve, tenemos también toda la base de esos cerros nevados con estas formaciones que usted decía recién, esas formas de lóbulos, están llenas las laderas de esas formaciones. Y estoy seguro que esas son glaciares de roca. Sí, bueno, el librito también es un manual, digamos, ¿no? O sea, cualquier lego, porque además tiene un lenguaje súper didáctico, hay algunas palabras técnicas que no se pueden evitar, pero uno agarra el diccionario y ya está. Pero es un manual, o sea, cualquier lego lo lee, sube al cerro, sabe reconocer. Así que... ¿Qué tan fuerte, si vinieron y qué tan fuerte fue el estudio de Yanni acá en el Famatín? No sé, yo nunca. ¿Qué sabe Carlos? Carlos sabe algo. Sí, no sé, no estoy seguro bien, porque siempre han argumentado la falta de presupuesto, pero así un estimado, así como dice así a la vista, hablaban de alrededor de 400, superaban 400. Son unos vagos. Son unos vagos. Se van, se alojan en alguna ciudad relativamente grande, en un buen hotel, viven de joda y se sientan en la computadora con sensores remotos, ¿sí? Y comienzan a marcar. Otani lo acompaña una vez al marido de Suben Nicolò. Ajá. Tiene Bueno. una fundación Sí, que sí. hacen el monitoreo de Sí, glaciares sí. en forma satelital. Sí, él tuvo, bueno, ustedes conocen la historia de ellos, ¿no? Sí. Tuvieron problemas legales. Yo, Tailandia. Yo tuve Tailandia. un vínculo, digamos, por cartas, así, con él. Digamos, no lo conozco personalmente. Pero bueno, algunos hacen de esto un medio de vida, ¿no? Y la verdad que yo no. Entonces, bueno, por eso no logramos hacer nada, porque a mí no me interesa ganar plata con este trabajo. Y ellos, bueno, ustedes saben que tuvieron problemas, digamos, de demandas penales, tuvieron problemas. Pero sí, pero él sabe, es abogado, pero conoce. Yo les prometo que con este libro ustedes van a conocer lo mismo que él sabe. No estoy haciendo propaganda para vender el libro, pero si no me lo pueden pagar, yo les voy a dejar regalado uno, no hay problema. Porque la verdad es que me interesa de que ustedes lo lean. O sea, yo lo vendo y después te lo deposito. Eso está bueno. O no lo ven. Nosotros lo vendemos. No se la regalo. Pero Nosotros Sí, lo hacemos quedar y después te deposito. no hay problema, porque a mí lo que me interesa es de que nosotros podamos reconocerlo. Pero la verdad es que legalmente, si no está reconocido por el INIGLIA, no sirve. Y por ejemplo, si el Yannick
dijo que en el Famatín hay 30 glaciares. Sí. Y alguien con experiencia, suponiendo que el Yanigla haya puesto un número de los glaciares del Famatín, y después hace una visita con alguien con experiencia y determinamos que no son 30, que son 60. El Yanigla se le puede hacer un documento, un pedido que se incluya esos nuevos. La Ley Nacional de Glaciares prevé que cada 5 años tiene que hacerse un nuevo relevamiento de glaciares. O sea, una actualización para ver además cómo evolucionaron los glaciares. Ellos ya están en mora. Como ustedes saben, las autoridades del Yaniglia tuvieron problemas legales también. No, tuvieron problemas legales porque ellos omitieron, digamos, glaciares, y aparte que no cumplieron el espíritu de la ley. Algunos de ellos fueron echados, digamos, pusieron en riesgo su prestigio profesional, que yo lo considero algo muy valioso que uno lleva en su portafolio, ¿no? Que es su nombre profesional, digamos, y su integridad. Así que sí se puede, sí se puede. Yo tengo, por ejemplo, con el Yaniglia una disputa con un glaciar, pero en forma inversa, ¿no? Ellos sostienen que en el Senta hay 9 glaciares y yo digo que hay 6. Pero la superficie que ellos ocupan es menos de la tercera parte que la que yo ocupo. ¿Por qué? Porque ellos nunca subieron al Senta. Entonces, ella hablaba de un permafrost, y estos glaciares están unidos en un escudo por un permafrost. Por lo tanto, tienen que ser considerados como ambiente glaciar, porque la definición de la ley, digamos, habla de ambiente glaciar y ambiente periglaciar, no de glaciar como habla la ciencia occidental. Entonces nosotros nos tenemos que atener a nuestra ley argentina, no a las clasificaciones. Por eso yo casi no hablo de permafrost. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que hablar de permafrost, bueno, toda la Puna sería permafrost, sería ambiente periglaciar. Yo no lo considero así, y el Yaniglia tampoco. Por lo tanto, digamos, esta discusión teórica que hacemos a otro nivel tiene también sustento en la disputa que tenemos con las mineras. Porque yo he llegado a un punto de pensar que las mineras no buscan la concentración de la ley de los minerales. Porque todos sabemos que la cordillera de los Andes tiene más o menos la misma concentración, alrededor del 4% de minerales. Ellos buscan agua para hacer el open pit y poder capturar el agua para las operaciones de lixiviado. Eso es lo que yo estimo. Es más, digamos, todas las minas de megaminería que existen en la Argentina, en Perú, tienen esa característica. O sea, tienen una fuente de agua próxima, que es la de ellos obtienen el agua para hacer el lixiviado. Nada que ver con los filones que se explotaban antes en las minas tradicionales, de beta y socavón, que vos excavabas la beta, cuando se terminaba, que vos excavabas el socavón, cuando la beta se terminaba te ibas. Nada que ver. Que también fue dañina, porque la verdad que nunca una empresa o un Estado agarró toda esa basura que había dejado, ¿no? La metió adentro de la mina y cerró la mina y dejar que la naturaleza actúe. No, dejado todo eso expuesto al aire, que como Javier bien, digamos, explicó, eso produce el drenaje de ácidos, ¿sí? Que baja y baja y baja. Eso lo tenemos acá. Continuamente. Claro, que es lo que tienen ustedes. Lo que acá, tenemos ahí. en la mina.
En Claro. la mina y en la estación 2. Drenaje ácido de mina, ¿no? Que es Sí, cuando los minerales quedan expuestos y al aire atmosférico. Bueno,